Vamos a ver ahora la programación orientada a objetos en Python. En Python todos son objetos y una clase es un constructor de objetos. Se puede decir que un objeto es una instancia de una clase. Veamos un ejemplo. Vamos a fichero 18, New File, y entonces vamos a crear una variable, como siempre, número, por ejemplo, que sea igual a 5. Entonces, si hacemos un print para mostrar el tipo mediante type de la variable número, pues podremos ver de qué clase es. Entonces, le damos al terminal, nos movemos a la carpeta correspondiente, ejecutamos el fichero 18, hemos puesto mal cd, vamos a poner cd python, ejecutamos el fichero 18 y vemos que el tipo es de tipo int, es decir, que el número es un objeto que hemos creado de tipo int, es decir, la clase del objeto es int, mientras que la variable número es una instancia de esa clase int, ¿vale? Es decir, todo lo que hacemos en Python son objetos y mediante type podemos saber ese objeto a qué clase pertenece. En este caso, el objeto número pertenece a la clase int, que es una clase que define números, en este caso enteros, ¿vale? Si pusiéramos, por ejemplo, 5.2 y le damos a salvar, lo ejecutamos, pues entonces número ahora ya no pertenece a la clase entero, int, sino que pertenece a la clase float. ¿Por qué? Porque es un número decimal y los decimales pertenecen a la clase float. Así que al hacer esta asignación estamos creando un objeto que se llama número, que va a ser una instancia del valor que pongamos aquí. Si aquí ponemos, por ejemplo, hola y salvamos, pues entonces ya no pertenecerá a un int ni a un float. Vamos a ejecutarlo. Veréis que ahora pertenece a la clase str, que es la clase de cadenas de caracteres. Con lo cual, de esta forma sencilla, al asignarle a una variable un número, estamos creando un objeto que tiene este nombre y en función del dato que le pongamos, pues la clase será, la generadora del objeto será un entero, un float o un str, ¿vale? Eso es para que entendáis el concepto de clase y de objeto. Entonces, si comentamos esto, por ejemplo, podemos crear otro objeto que se va a llamar lista, que es una variable lista, es un objeto, y la vamos a inicializar con otro valor. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y ahora, si queremos saber este objeto lista a qué clase pertenece, hacemos un print type lista. De esta forma podemos saberlo. Lo salvamos, lo ejecutamos y vemos que el objeto lista pertenece a la clase list, ¿vale? Y simplemente asignando este valor creamos un objeto de esa clase. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para crear una clase de este tipo como list, str, float, int, pero uno que sea propia nuestra? Pues lo hacemos de la siguiente forma, con la palabra class. Vamos a comentar esto y ponemos class, que es la palabra clave para crear una clase, y aquí pondríamos el nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a llamar clase 1. Clase 1. Ponemos dos paréntesis, dos puntos, y aquí pondríamos la definición de la clase. En este caso la vamos a dejar en blanco, vamos a poner la palabra pass, que no significa nada, simplemente para dejarlo en blanco, y entonces ya hemos creado una clase. De esta forma, una clase en blanco, sin nada, que se llama clase 1. Pero esto ya es una clase, con lo cual, si ya es una clase, podríamos crear un objeto de esa clase. Simplemente, pues creando una variable, objeto 1, que es un objeto, que es una variable, que se llama objeto 1, que va a ser una instancia de la clase 1. Entonces ponemos clase 1 y si hacemos un print para ver el objeto 1 de qué tipo es, de qué clase es, lo salvamos, pues nos dirá que es de tipo instance, ¿vale? Es decir, que es una instancia. Hemos creado un objeto que es de tipo instant, es decir, hemos creado una clase 1, que es una clase, luego que hemos creado un objeto de esa clase, y mediante type nos dice ese objeto de qué clase es, en este caso type instance, es decir, hemos creado una instancia de una clase propia nuestra, ¿vale?
Esto también lo podemos ver en este terminal o abrimos una terminal de comandos y también podríamos abrirlo desde aquí. ¿Cómo lo haríamos? Con pwd podemos copiar, copy, podemos ir a la terminal y podemos ejecutar cd, cambio el directorio y podemos ejecutar también el programa desde aquí. Python, fichero 18.py, ¿vale? Y como veis, aquí también sale de otra forma, diferente, pero indica simplemente que ese objeto, el objeto 1, es de tipo clase 1, ¿vale? Es decir, que pertenece a la clase. Así que de una manera sencilla y repasando, quiero deciros que cualquier objeto en Python es cualquier elemento o variable en Python es un objeto y que podemos utilizar las clases como generadoras de objetos. Por ejemplo, podemos crear una clase que se llame clase 1 y generar un objeto de esa clase. En este caso está vacía y no tiene ningún valor, no tiene ningún método, ni función, ni atributo, ni nada. Pero de esta forma sencilla podemos crear un objeto. Y eso sería todo para este primer vídeo.